Esta mañana estuvimos hablando sobre la oración, sobre el capítulo 11 y versículo 1 del Evangelio según San Lucas, donde los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar. Y desde luego enfatizábamos en el hecho de que el encabezamiento del bosquejo de la oración que nos fue dado comienza diciendo: cuando oréis, decid Padre nuestro. Es decir, la conciencia plena de que en Dios todos y cada uno de nosotros tiene un Padre. Pero en esta noche a mí me gustaría invitarlos a que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Y vamos a ver, me parece que pudiéramos en alguna medida mantener el vínculo de lo que estábamos predicando en la mañana. Mire cómo nos dice la palabra del Señor. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Tal vez en la versión en la que usted está acostumbrado al texto es esa versión que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, identidad es el concepto claro y nítido de uno mismo. Identidad es conocer quiénes somos, y una vez conocemos quiénes somos, actuar en función de lo que somos. Porque si yo sé quién soy, pero no actúo en función de lo que soy, entonces estoy entrando en un problema serio de mi conducta emocional. Lo que es importante es que no solamente sepamos quiénes somos, sino que a la misma vez que sabemos quiénes somos, nosotros podamos actuar, podamos vivir, podamos interactuar, podamos funcionar precisamente como resultado de nuestra realidad en términos de la identidad. Son muchos los que hoy alegan que el gran conflicto de la humanidad precisamente estriba en una serie de crisis muy profundas con respecto a la identidad. Cuando uno escucha el planteamiento de los sociólogos con respecto precisamente a las problemáticas sociales, una de las cosas que ellos mencionan es precisamente el gran conflicto que tienen los seres humanos con respecto a la crisis de identidad. Las crisis que nos regionalizan, las crisis que nos separan, las crisis que muchas veces nos condenan y que prejuiciadamente o nos elevan o nos rebajan a conductas y a estilos de vida que llana y sencillamente son desfavorables al propósito de Dios para nosotros los seres humanos. Desde luego, son muchas las preguntas que el ser humano puede hacerse con respecto a su identidad.
Y en ocasiones, como no encuentra respuestas a las preguntas que tienen que ver con su identidad, en muchas ocasiones vive en grandes conflictos que obviamente algunos son conflictos micros, conflictos sencillos, pero en algunas personas esa crisis de identidad los lleva a tener conflictos macros, conflictos grandes, porque precisamente no encuentran respuestas a sus conductas. Sin embargo, esto desde el punto de vista sociológico es muy entendible, porque como alguien dijo en una ocasión, el hombre es él y sus circunstancias. Y Juan nos plantea precisamente que una cosa es la forma y manera como debe pensar el hombre y la mujer que sirve a Dios, y otra cosa es la forma y manera como el mundo piensa sobre sí y piensa sobre los que están en su entorno. Así es que la crisis de identidad en la vida de los seres humanos es algo que muy bien puede esperarse, pero lo que es preocupante muchas veces no es la crisis de identidad que tienen los seres humanos, sino más bien lo que nos preocupa es que haya cristianos que no han entendido la visión de identidad que se adquiere como resultado de la gracia salvadora que ha advenido a nosotros. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con respecto a una parábola, la parábola del sembrador, yo estoy seguro que usted la ha escuchado, y es que dice que el sembrador salió a sembrar, y dice que alguna parte de su semilla cayó en tierra, otra cayó en piedras, otra cayó en el camino, y desde luego cada una, dependiendo de dónde cayó la semilla, cada una sufrió una experiencia distinta que afectaba, que laceraba el esfuerzo del sembrador. Y desde luego, una de las cosas que a mí me preocupa es precisamente la cantidad de creyentes que en ocasiones pierden de perspectiva la posición que tienen frente al Dios del cielo. Nosotros no somos hijos de las circunstancias. Nosotros no somos hijos del dolor. Nosotros no somos hijos del sufrimiento. De hecho, cuando el apóstol San Pablo habla del estado pasado en el que vivió el cristiano, dice, eso erais vosotros ¿en qué? En otro tiempo. En otro tiempo pudimos haber vivido experiencias dolorosas. En otro tiempo pudimos haber sido marcados por situaciones agónicas. En otro tiempo muy bien pudieron haber lacerado nuestros sueños. Pudieron muy bien haber lacerado nuestras aspiraciones. En otro tiempo muy bien pudieron haber interrumpido nuestro curso de vida como consecuencia de daños, de afecciones, de lastimaduras que produjeron en nuestro corazón. Pero cuando venimos a la experiencia de la fe, cuando venimos a la experiencia de la vida cristiana, todo hombre y toda mujer que sirve al Señor necesita desarrollar una concienciación de quién es en Jesucristo. Y cuando uno desarrolla esa concienciación de quién es en Jesucristo, va a descubrir que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y desde luego esa parábola del sembrador implica que aquella semilla que cayó en buen terreno germinó y dio buen fruto. Y a mí a veces me crea una preocupación, porque yo les voy a confesar con toda honradez, desde que yo empecé a tener conocimiento en mi niñez de la fe cristiana, yo he escuchado toda mi vida que yo soy hijo de Dios.
La gente se encargó de enseñármelo en la escuela bíblica. La gente se encargó de enseñármelo en los seminarios. Los pastores y pastoras se dedicaron, los maestros, aquella gente que se dedicó a formarme espiritualmente, ellos se dedicaron a crear en mí ese sentido de conocimiento, de que yo no soy hijo del destino, yo soy hijo del Dios del cielo. Por lo tanto, si yo caigo en la trampa de pensar que yo soy hijo de las circunstancias adversas que advienen a la vida de cualquier ser humano, pues yo voy a vivir como consecuencia de esas circunstancias. Pero si yo empiezo a afirmar, si yo empiezo a declarar, me encanta lo que dice la Escritura, porque con la boca se confiesa ¿para qué? Se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Si yo empiezo a racionalizar en mi vida que las cosas del pasado fueron accidentes que no tienen absolutamente nada que ver con mi estado presente, entonces yo puedo afirmar que yo soy hijo de Dios. De hecho, cuando uno parafrasea ese texto, no solamente como está escrito ahí, sino cuando uno lo parafrasea de otra manera, mire cómo yo lo puedo interpretar mejor. Es por el amor de Dios que nos ha sido regalado que tú y yo nos llamamos hijos de Dios. Es por el amor de Dios, el amor que Él nos regaló en Jesucristo. Es por el amor de Dios que nos ha sido dada mediante la gracia, que tú y yo tenemos el derecho. El derecho, o sea, usted no está mendigándole a Dios un derecho de paternidad. Usted ha sido declarado por el Eterno como hijo e hija de Él. Usted no ha venido a ser un abortivo en la experiencia. Usted ni siquiera es un hijastro de Dios. Usted es hijo e hija del Dios Altísimo. Ahora, fíjese cómo lo plantea la experiencia de nuestra fe. Dios determinó por la inmensa fuerza de su amor. Dios determinó por la fuerza inmensa de su amor declararnos sus hijos. Y cuando Dios habla, Él habla en el sentido perfecto de su eternidad. Yo soy hijo de Dios hoy y seré hijo de Dios mañana. Y seré hijo de Dios pasado mañana. Y no importa cuál sea la circunstancia, buena o mala, que pueda advenir a mi vida, nada ni nadie me podrá a mí hacer prescindir de ese perfecto derecho que Dios me ha otorgado como resultado de su gracia arrolladora. Somos hijos de Dios porque en la fuerza de su amor Dios lo ha determinado. Amén. Ahora, lo que es importante después de esto es que yo lo sepa, es que yo lo crea, y es que yo viva de acuerdo a esa realidad. Yo no sé cuántas historias usted ha leído de gente que vivió en desconocimiento de su padre y conversaba con su padre. Yo he oído varias historias de esas, de personas que no tenían conocimiento de que esa persona con la que trabajaban, esa persona con la que interactuaban, esa persona era el padre legítimo de ellos. Y ya sencillamente se pasaron toda la vida interactuando con un ser extraño como resultado del desconocimiento de una información. Ese ser no era extraño, genéticamente era el padre, pero la ausencia de esa información les hizo vivir como un ser
extraño frente a su Padre. Así sucede con algunos cristianos. Algunos cristianos conocen de oída que Dios es su papá, pero no tienen una experiencia de internalización de que Dios es el Padre de ellos, de que esa paternidad de Dios ha sido otorgada como resultado de la gracia, que esa paternidad de Dios ha sido como resultado de la misericordia. Desde luego, tal vez algunas personas dicen, es que pastor, mire, el problema que yo tengo es que mi papá fue un sinvergüenza, y si fue un sinvergüenza, pues fue un papá sinvergüenza, no se le puede cambiar el apellido. Y como consecuencia de ese papá sinvergüenza, yo no tengo un vehículo de relación para conocer a Dios como Padre. Pero lo que es importante es que entendamos que dentro de las Sagradas Escrituras tú y yo hemos trascendido a una nueva dimensión de vida. Y si hemos trascendido a una nueva dimensión de vida y mi papá no fue mi mejor papá para mí, óyeme, en mi naturaleza siempre quedó el deseo de tener un buen papá. Y si en mi naturaleza quedó el deseo de tener un buen papá, pues Dios, por la fuerza de su amor, me dice, yo ahora soy tu papá. Por lo tanto, yo puedo interactuar con Dios como el Padre que soñé. Puedo interactuar con Dios como el Padre que yo siempre quise tener. Y puedo entender que la posición de hijo y de hija que Dios nos ha dado es una posición auténtica. Pero de nada serviría que la Biblia diga que tú y yo somos hijos de Dios si tú no eres el que lo afirmas. Si tú no lo afirmas, si tú no lo declaras, si tú no actúas dentro de esa fuerza de gracia y de misericordia, llana y sencillamente no se hará en tu vida una realidad. La Escritura dice, creí, por lo tanto, hablé. Si la Biblia dice que Dios es mi Padre, y si la Biblia dice que Él me ha colocado en función de hijo, entonces lo que yo tengo que hacer es comenzar a desarrollar esa relación paterno-filial con el Eterno. Mire, yo quisiera invitarlo para que vea conmigo brevemente Lucas capítulo 3, verso 21 y verso 22. Mira cómo dice la Escritura. Lucas capítulo 3, verso 21 y verso 22. Y veamos lo que dice la Escritura. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre de él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Observe bien, el mismo término que se usa aquí de hijo es el mismo término que se usa en la Escritura para decir, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, lo que para Dios significa en términos de Jesús, tú eres mi hijo, es lo mismo que significa para Dios en términos tuyos. Cuando Dios dice que tú eres su hijo, cuando Dios dice que tú eres su hija, Él está diciendo lo mismo que le dijo a Jesús.
Si a ti te emociona leer en la Escritura que hubo un día cuando a Jesús el Dios del cielo le llamó hijo, así mismo debe llenar de satisfacción tu vida el saber que no solamente a Jesús Dios le llamó hijo, a ti y a mí también nos ha llamado de la misma manera. Ahora, una de las cosas que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras es precisamente esa, que Jesús tuvo convicción, tuvo certeza en su corazón de que Él era el Hijo de Dios. La historia bíblica nos dice que en una ocasión Jesús a los 12 años se perdió. Y su padre y su madre, que ya iban camino a Nazaret, se dieron cuenta que se había quedado en Jerusalén y regresaron de nuevo a buscarlo. Algunos de los biblistas dicen que ya Jesús había caminado más de 12 horas a pie y ahora tenía que regresar de nuevo para entonces emprender la carrera de encontrarlo. Y cuando lo encontraron, Jesús estaba en el templo y se llevó el regaño que se lleva cualquier hijo de un padre y de una madre, que a pesar de tener frustración por el error cometido, tiene la alegría y la satisfacción de verlo vivo y de haberlo encontrado vivo. Y de inmediato María y José le recriminaron el que se hubiera perdido. Y la respuesta de Jesús a María y a José es la siguiente: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que 18 años después, 18 años después, el Dios del cielo le dice: Jesús, en efecto, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Ahora, ¿qué fue la fuerza motora que llevó a Jesús a desarrollar un ministerio? ¿Cuál fue el impulso que lo llevó a Él precisamente a entender que había llegado la hora y el momento para presentarse vicariamente ante el mundo? ¿Sabe cuál fue? El conocer que era Hijo de Dios. Nosotros tomamos las cosas muy livianas. Nosotros tomamos las experiencias espirituales muy superficiales. Nosotros muchas veces vivimos dentro de una dimensión cristiana muy estereotipada y no nos percatamos siquiera del contenido que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Claro, yo no le voy a pedir a nadie que ahora salga de aquí, óigame, con tanto orgullo y con tanta satisfacción, que entonces pierda el juicio, pero sí le puedo asegurar que usted debe salir en esta noche de la casa del Señor con la certeza y con la seguridad que usted no es cualquier cosa. Usted es hijo y es hija del Dios Todopoderoso. Que de la misma manera que Dios le manifiesta a Jesucristo: tengo complacencia contigo, tengo alegría contigo, de la misma manera que que el Padre le dijo a Jesús: tengo complacencia contigo porque eres mi hijo, también de la misma manera el cielo te dice a ti en esta noche: yo tengo complacencia contigo porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Fue como resultado de saber que era el Hijo de Dios. Fue como resultado
de tener perfecta claridad sobre su identidad, que Jesús emprendió la marcha de su ministerio. Identidad es el concepto claro y nítido que uno puede tener ¿de quién? De uno mismo. Si yo estoy claro quién soy, si yo entiendo con perfecta claridad el propósito de Dios para mi vida, si yo entiendo en las manos de quién estoy, si yo entiendo y sé a quién le sirvo, si yo entiendo y comprendo con claridad bajo qué sombra poderosa yo estoy, entonces llana y sencillamente el mundo seguirá girando como gira, pero mi vida será en las manos del Señor totalmente distinta, totalmente diferente. Todo el éxito de Jesús radicó precisamente en que Él nunca dudó de su identidad. Él nunca dudó de quién era. Él nunca dudó de dónde provenía. Él nunca dudó hacia dónde iba. Él nunca dudó de por qué estaba aquí. Esas preguntas existencialistas que los hombres se hacen en Jesús estaban perfectamente claras. ¿Quién soy? El Hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Vengo de la esencia misma del Padre. El Padre y yo, uno somos. ¿Qué hago aquí? Pues yo estoy reconciliando al mundo con Él para que el mundo pueda tener paz con mi Padre, pueda tener paz consigo mismo, pueda tener paz con su semejante y pueda tener paz con la naturaleza. ¿Hacia dónde voy? A la casa de mi Padre voy nuevamente. Pero no solamente iré yo, prepararé lugar para vosotros. Y cuando se prepare el lugar, yo vendré y os tomaré a mí mismo. Porque de la misma manera que yo soy hijo de mi Padre, ustedes también lo son. Porque yo estoy en ustedes y ustedes están ¿dónde? Ustedes están en mí. Si la iglesia tuviera conciencia de esto, desde luego el mundo va a seguir igual, los problemas van a seguir igual, las circunstancias van a seguir igual, los dolores van a seguir viniendo, pero déjeme decirle algo, lo que es importante en la experiencia de la vida no es el surco que la vida misma marca, lo que es importante en la experiencia de la vida es la actitud que yo voy a tener ante el surco que está marcado. Y cuando yo tengo claridad de mi identidad en mi relación con Dios, que truene, que llueva, que ventee, que vengan tormentas, que vengan conflictos, yo sé quién soy, sé a quién he creído y sé que yo estoy sostenido de su mano. Esa es la experiencia que todo hombre y que toda mujer en la vida cristiana debe tener. Jesús sabía quién era. Su éxito radicó en que nunca dudó de su identidad. Y déjeme decirle algo con perfecta claridad. Estaba tan claro quién era que no tuvo que probarle a nadie quién era Él. Porque cuando uno está claro quién es, uno no tiene que probárselo a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie. Jesús estaba tan claro quién era que cuando Satanás lo tentó, no le tuvo que probar a Satanás quién era. Si Jesús hubiera invertido tiempo probándole a Satanás quién era, hubiera dejado de ser quien era. Porque cuando Satanás le dice, si tú eres el hijo de quién, si tú eres el hijo de tu papá, entonces haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Si Jesús hubiera tomado tiempo para convertir piedras en pan, criollo o regular,
o integral, no importa. Si Jesús hubiera tomado tiempo para convertir piedra en pan y le hubiera dicho a Satanás, aquí tienes para probarte que yo soy el Hijo de Dios, ¿sabe lo que Satanás le hubiera dicho? Me obedeciste, estrellaste el plan de Dios. Hiciste lo mismo que hizo Adán, hiciste lo mismo que hizo Eva. Por lo tanto, Jesús sabía quién era Él. Porque a fin de cuentas, quien tiene que saber que eres hijo de Dios, eres tú. Nadie tiene que venírtelo a decir. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Jesús sabía quién era Él en las 3 tentaciones que Satanás le hizo. Y déjeme decirle algo, querido. Yo hoy no voy a hablar de ello, pero las 3 tentaciones de Jesús eran 3 tentaciones. Porque los seres humanos tenemos tentaciones de acuerdo a nuestras debilidades, porque lo que a mí no me es debilidad, no me tienta. Téngalo claro, ¿verdad? Para que algo a mí me tiente, tiene que gustar. Si no me lo cree a mí, pregúntele a un diabético. No puedo comer bizcocho, pero déjamelo ahí que ya mismo yo lo atiendo. En las 3 tentaciones de Satanás estaba planteado el desafío: pruébame que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús se mantuvo firme. A ti yo no tengo que probártelo. Lo único que yo tengo que hacer es vivir como hijo de Dios. Porque esa es la clave. La clave no es que la Biblia te lo diga 2 veces. La clave es que tú lo entiendas de una vez y para siempre. De hecho, se dice que en una ocasión, en un avión que iba cruzando de un estado a otro, se formó una tormenta. Y el piloto ordenó de inmediato a las azafatas que guardaran todo. Y todo se recogió y todo se guardó. Y entró el avión en aquel periodo de tormenta y el avión subía y bajaba y se estremecía. Y todo el mundo iba ansioso, todo el mundo iba preocupado. Al frente iba un niño dibujando perfectamente tranquilo. Pero ¿sabe? Hay tranquilidades que impacientan. Hay quietudes que desesperan. Y al lado de aquel niño iba una señora que estaba muerta del miedo, y viendo a aquel niño que estaba tan feliz dibujando y haciendo jueguitos con papeles, aquella señora no aguantó más y le dice: mira, nene, tú tan tranquilo y nosotros aquí nos estamos muriendo de miedo. Tú no te das cuenta que este avión está en un peligro de tempestad. Y el nene dice: yo no le tengo ningún miedo a la tempestad. ¿Y por qué tú no le tienes miedo a la tempestad? Dice: porque mi papá es el piloto del avión. Cuando hay certeza de quiénes somos, óyeme, no hay ausencia de tempestad, pero hay seguridad en el Padre que nos ha declarado sus hijos. Jesús tuvo convicción de que Él era el Hijo de Dios aun cuando renunció a todo. Jesús renunció a ser llamado bueno. Jesús renunció a ser llamado Dios. Jesús renunció al reconocimiento, a la gloria. Jesús renunció al prestigio. Dice la Escritura que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó y se hizo siervo, y en la condición de siervo se expuso hasta lo sumo para morir en muerte de cruz. Jesús tenía profunda convicción de quién era Él.
sin poder y sin gloria. No necesitaba poder para saber quién era. Y no necesitaba gloria para saber quién era. Él tenía convicción de quién era, indistintamente hubiera poder o no hubiera poder. Cuando estaba allá en la lamentación, en la congoja del Getsemaní, en medio de aquel dolor y de aquella amargura, él hablaba con su Padre en calidad de hijo. Porque cuando hay convicción de que somos en Dios, las circunstancias no son las que determinan, es nuestra fe en Él. Tan es así que estando en la cruz, llevando sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, Jesús no dudó quién era Él. Y a la hora de hablar con el Padre, le llamó Padre. A la hora de entregarse, lo llamó Padre. Porque lo que es importante, querido, es que tengamos conciencia de quiénes somos ante la presencia del Señor. Jesús no perdió una sola oportunidad de su vida para afirmar creyendo ser el Hijo de Dios, al punto que la acusación para su muerte fue precisamente esa, y afirmó, aún prefiriendo morir, que en efecto Él era el Hijo de Dios. Pues si esto es lo que vemos en la Escritura con respecto a Jesús, entonces, ¿por qué no afirmarlo con respecto a nosotros? ¿Por qué no vivirlo con respecto a nosotros? ¿Por qué no experimentarlo con respecto a nosotros? Si Jesús es el Hijo de Dios, no hay diferencia en el Hijo de Dios de Jesús, y no hay diferencia en el Hijo de Dios de Pepe, ni de Juana, ni de Andrés, ni de Andrea, ni de Ariel, ni de Neftalí. No hay diferencias, no existen diferencias. Tú eres tan hijo de Dios como el que está sentado a tu lado. Tú eres tan hija de Dios como la que está sentada a tu lado. Y tú debes afirmar en la experiencia de tu propia vida, no de manera circunstancial. No es de manera circunstancial, sino es en toda experiencia de nuestra vida. Tú debes afirmar tu identidad y quién tú eres ante el Dios que se ha declarado para ti Padre. Y si Él se declaró Padre para ti, no dudes en tú declararte frente a Él como hijo. Claro, como dije al principio, ese poema de pasarás por mi vida sin saber que pasaste puede ser aplicado a la vida de muchos cristianos. Lamentablemente es así. La experiencia de la fe requiere creer. Y la experiencia de la fe exige vivir conforme a lo que se ha creído. Si tú no aceptas en tu vida que tú eres hijo de Dios, lamentablemente tú no vivirás en esa dimensión. Cuando nació mi primera nieta, yo estaba reacio a aceptar que había llegado a la posición de abuelo. Y entonces yo le decía a mi consuegro, ya fallecido, yo le decía, bueno, es que eso de abuelo a ti te cae bien, chico, porque tú eres un viejo. Pero yo no. Yo si acaso voy a ser primo segundo de ella.
Y así nos pasamos los 9 meses embromándonos hasta el día que nació Keren. Y desde luego la cita de todos era en el hospital. Y allá yo me encontré con mi Consuelo. Y llegamos a la sala de maternidad. Queríamos ver la nena que nació. Una bola de 9 libras. Y desde luego, cuando entramos y la vimos así, por un espejito, por un cristal, yo quedé tan emocionado al verla que me quedé sin palabra y mi Consuegro me cogió la delantera. ¿Y sabe qué dijo mi Consuegro? Mi Consuegro dijo: Keren, aquí está tu abuelo. Aquí está tu abuelo. El que está al lado mío es un pariente lejano tuyo. Vine a verte con un pariente lejano. Y obviamente yo lo mandé a bañar. Literalmente, te vas a bañar. Ella es tan nieta mía como tuya. ¿Cuál es tú con ese cuento ahora? Bueno, hasta ahora tú estuviste diciendo que tú eras primo segundo. Pues agárrate. Esa es una pariente lejana tuya, pero es mi nieta. Y le dije: no, es mi nieta también. Hasta que tú no empiezas a creerlo. No importa cuál sea la circunstancia de tu vida, no importa cuál sea el problema por el que estás atravesando, no importa cuán cercano o cuán distante. A mí me encanta la parábola del padre amante. Fíjese que en la parábola del padre amante, el hijo pródigo nunca pierde el derecho de ser ¿qué? Hijo. Nunca lo pierde. Porque es en el mundo de la religiosidad esta exagerada que la gente le da y le quita derecho a los demás. Pero en la dimensión de la gracia, en la parábola del padre amante, el hijo pródigo era hijo cuando vivía en la casa y seguía siendo hijo cuando se fue, y era hijo cuando estaba comiendo algarrobas de cerdo, y era hijo cuando recuperó la conciencia. Y lo que es interesante es que en el momento en que recuperó su conciencia, lo primero que dijo es: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo, su hijo, estoy aquí comiendo algarroba. Me levantaré e iré a la casa de ¿quién? A la casa de mi padre. Porque el derecho de paternidad en Dios no ha nacido diablo ni demonio que no lo pueda quitar. Tú eres hijo de Dios, no importa cuáles sean tus circunstancias. Tú eres hija de Dios, no importa cuán cerca o cuán distante puedas estar. Lo que va a hacer la diferencia en ti no es el juicio que yo pueda proclamar sobre tu vida. Lo que va a hacer la diferencia en ti es la concienciación que tú tengas de que tu padre no ha renunciado a su paternidad, y tú sigues siendo para él hijo, y tú sigues siendo para él hija, y todavía tu padre está desesperado esperando el momento glorioso en que se pueda encontrar contigo, te pueda abrazar y te pueda decir: hoy se restituye toda la relación entre tú y yo. A mí me encanta la Escritura cuando plantea que tú no eres criatura, tú eres hijo de Dios. Y yo quiero invitarte a que veas conmigo brevemente Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17. Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17. Y mira cómo dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo, oye bien, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? Como hijos de Dios.
Si alguna tarea el Espíritu Santo puede estar haciendo hoy, aquí y por internet, a cualquiera que nos esté viendo, hay 76 personas que nos están viendo por internet ahora mismo. Si alguna tarea puede estar haciendo el Espíritu Santo en este momento con alguien que está en duda, es que el Espíritu mismo le está hablando al Espíritu de quien nos está escuchando para decirle: chico, tú eres hijo de Dios. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Porque eso no es así como algunos humanos que dicen: te quiero como un hijo hasta que tú hagas lo que ellos te piden. Después no saben ni cómo te quieren. Pero aquí es: si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Sabe lo que demarca eso, verdad? Que la misma herencia que tiene Cristo es la misma herencia que tú tienes. Por eso yo afirmo que cuando Dios le dijo a Jesús en el bautismo: tú eres mi hijo, es el mismo término que utiliza aquí Juan para decirle: somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y yo quiero que deje un saltito ahora el verso 28. Y del verso 28 en adelante, mira cómo nos dice la palabra del Señor. Y ahora sí que termino. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Llamados a qué? Llamados a ser sus hijos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Entre muchos hermanos. Por lo tanto, Él es mi hermano mayor y yo soy coheredero juntamente con Él. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Es decir, yo no soy cualquier hijo. Yo soy hijo del Dios Todopoderoso en el plan sempiterno que tuvo al enviar a Jesús a la tierra. Él lo envió como hijo para hacerte a ti y a mí hijo de Él. Ahora, mira cómo dice el verso 31. Dice ahora la palabra de Dios. Dice: ¿qué pues diremos frente a esto? Oye, ¿me vas a vivir en angustia? ¿Vas a vivir en congoja? No, ¿qué vas a decir frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, si Dios decidió que yo fuera su hijo, si Dios decidió darme el derecho de la paternidad por su multiplicidad de misericordia, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre?
la indigencia o el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. El secreto no está en lo que la Escritura nos plantea para que leamos. El secreto está en lo que creamos. Es lo que creas. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Puede aparecer de portada a contraportada una sola expresión que diga eres hijo de Dios, pero si no lo crees, vivirás como bastardo. Vivirás como bastarda. Pero si lo crees, no tienes que probárselo a nadie, solamente creerlo. Vivirás en la autenticidad de su gracia. Me encanta la historia del Quijote de la Mancha. El Quijote entendió ser y después fue. Primero entendió ser. Entendió ser como resultado de lo que leía. Entendió ser como resultado de lo que escuchaba. Y un buen día decidió ser. Lo que él entendía era. Agarró una yegua vieja, flaca, que cualquier veterinario se la hubiera puesto a dormir. Y se la declaró, óigame, el corcel por excelencia para un caballero. Agarró a un amigo que se debatía entre tonto y listo y lo declaró su paje de armas. Y decidió declarar a la que él visualizaba como la princesa más linda del continente, Dulcinea del Toboso, y decidió convertirla en la mujer de honor por la cual él emprendería toda batalla. Y decidió convertirse en el caballero Don Quijote de la Mancha. A ti no te están invitando a que te conviertas en un Don Quijote. A ti la Escritura te está diciendo: mira cuán amor te ha dado el Padre, que seas llamado Hijo de Dios. Y ergue tu cabeza, enderezas tus hombros y ergue tu figura. No permitas que nada ni nadie te degrade de la posición que Dios te ha dado. No eres otra cosa frente a tu Dios, sino hijo. Y si hijo, heredero y coheredero con Cristo, porque de la misma manera que Dios llama a Jesús su hijo, es de la misma manera que te tiene a ti y a mí como su hijo. Que Dios te bendiga.